Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Les saludo y les abrazo en el amor del Señor en este día en el que el Señor nos ha dado por su gracia poder venir delante de su presencia para alabar, adorar el nombre del Señor, para dar testimonio de su grandeza y también para oír y recibir el mensaje de su palabra. Por ello quiero invitarle, hermano, en esta hora que podamos abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, en esta hora quiero invitarle que abra su Biblia, verso 25. Y estaremos dando lectura y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oramos al Señor. Padre querido, queremos agradecerte en esta hora, Señor, que nos concedes traer la lectura de tu palabra. Nuestro ruego en la oración es que la exposición de tu palabra sea clara, sea comprensible, sea sencilla, de modo que llegue a cada hombre y cada mujer, Señor, hasta donde tú quieras hacer llegar esta tu palabra, produciendo, Señor, y generando la fe para poder alcanzar la salvación y el don de la vida eterna, Señor, y ser libertado de la esclavitud del pecado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. Hermanos queridos, es maravilloso ver en la palabra de Dios pasajes bíblicos como los que hemos citado. ¿Por qué? Porque ellos expresan la realidad de todo individuo, la realidad de todo hombre. El apóstol Pablo, que era un creyente en Dios, que buscaba honrar a Dios, habla de su realidad, la cual no difiere de la realidad de muchos de nosotros y de muchos creyentes de hoy en día. Él dice en este texto que hemos leído diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y lo primero que podemos ver, hermano querido, es que él tiene un pensamiento puesto en Cristo, lo cual eso ya es una gracia de Dios. Amén.
¿Por qué es una gracia de Dios? Porque tener un pensamiento en Cristo es una gracia concedida por el Señor. ¿Por qué? Porque habla de una revelación. Habla de que Dios le ha placido revelar a su Hijo en nosotros. Hay personas que no tienen puesto el pensamiento en Cristo, tienen puesto el pensamiento en su vida, en su ser, tienen puesto el pensamiento en las cosas que tienen su valor, amén, como puede ser su profesión, su trabajo, su negocio, su empresa, su familia, sus hijos. ¿Por qué? Porque donde está el corazón está el tesoro, amén. En donde está puesto nuestro corazón es donde está puesto nuestro tesoro. Entonces, tener un pensamiento en Cristo ya es una gracia. Pero Él comienza a revelar su realidad como creyente. Dice, con la mente yo sirvo a la ley de Dios. O sea que con la mente Él aprueba que la ley de Dios es justa, que la ley de Dios es santa, que hay que aplicarla, que hay que vivirla. Pero luego habla de la realidad de su carne. Dice, mas con la carne yo sirvo a la ley del pecado. Y este es el gran conflicto que tiene todo individuo, que tiene todo hombre, y que hoy en día tiene muchos de nuestros hermanos. Amén. Y es que buscan vivir conforme a la ley, buscan vivir agradando a Dios conforme a los mandamientos y las ordenanzas, haciéndose servidores de la ley, pero encuentran una frustración y encuentran un fracaso. ¿Por qué? Porque luego encuentran otra ley, que es la ley del pecado, que actúa en nuestros miembros. Amén. Entonces se convierte en una frustración y se convierte en un fracaso para muchos creyentes que tienen en su mente el agradar a Dios, cumpliendo con la ley, cumpliendo con las ordenanzas, cumpliendo con los mandamientos, y luego ven que su naturaleza les traiciona. Entonces se convierte en ello una frustración. Ahora el versículo 1 del capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces muchos dicen, bueno, yo sé que la ley no la puedo cumplir, pero cuando logre andar en el Espíritu, ya voy a dejar de andar en la carne. Cuando logre andar en el Espíritu, ya voy a dejar de andar en la carne. Lo cierto es que mientras estamos en este cuerpo, la Escritura misma dice que estamos ausentes al Señor y ya quisiéramos estar presentes delante de Él, amén, sueltos de este cuerpo, libertos de este cuerpo. Pero mientras estamos en este cuerpo, estamos ausentes al Señor y andamos bajo la influencia de esta naturaleza. Entonces encontramos la misma conflicto y la misma situación en cada individuo, en cada hombre y en cada mujer sobre esta tierra. Amén. Por eso la Escritura dice que no andamos por vista, sino que andamos por medio de la fe. Y ya quisiéramos estar ausentes del cuerpo para estar presentes al Señor. Así nos lo dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios. Entonces tenemos que entender, hermano, que el primer pensamiento que nos viene a nosotros es el querer cumplir, el querer obedecer la ley. Pero tenemos que pensar más profundo, amén. ¿Por qué? Porque si nos quedamos en el primer pensamiento de querer cumplir la ley, nuestra misma conciencia o nos va a acusar o nos va a defender. ¿De qué estoy hablando? Que cuando yo obedezco, la conciencia me va a defender, amén. Me va a decir que estoy aprobado, pero cuando yo desobedezco, la primera que me va a acusar y la primera que me va a condenar, ¿quién es? Mi misma conciencia. Amén. Y el apóstol Pablo dice, con la mente yo le sirvo a la ley de Dios. ¿Qué quiere decir? Que en la mente de todo hombre y de todo individuo siempre está el querer hacer lo bueno. No es que el hombre quiera hacer lo malo, amén. El hombre en su mente está el querer hacer lo bueno.
pero en su naturaleza está el hacer lo malo. Amén. En su naturaleza está el hacer lo malo. Por eso mucha gente cuando comete errores dice, ya no quiero beber más. Dice, esta va a ser la última copa. Pero luego, ¿qué pasa? Vuelve a beber, ¿no es cierto? Ya no quiero mentir más. Amén. Ya no quiero vivir en una doble vida. No quiero engañar más. Pero ¿qué pasa? Vuelve a engañar, vuelve a mentir. Así con todos los males que podemos hablar acerca del hombre. Entonces, y cuando llega el Evangelio, decimos, bueno, pero tengo que andar en el Espíritu, y si ando en el Espíritu ya no voy a andar en la carne. Ahora la pregunta del millón, ¿nosotros andamos en el Espíritu o andamos en la carne? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que mientras nosotros estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. No lo estoy diciendo yo, la palabra de Dios lo dice. En 2 de Corintios, capítulo 5, verso 6. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Entonces la realidad es que usted está en este cuerpo de carne, y mientras esté en este cuerpo de carne, los deseos pecaminosos de la carne van a estar con usted, y usted va a estar conviviendo con ellos. Amén. Entonces, y a su vez, si alguien dijera, ¿qué es andar en el Espíritu? Bueno, andar en el Espíritu es estar orando todo el día, estar adorando todo el día, estar leyendo la Biblia todo el día. Podría decirse que es algo así, ¿no es cierto? Pero ciertamente, ¿quién lee la Biblia todo el día? ¿Quién adora a Dios todo el día? ¿Quién ora delante de Dios todo el día? Entonces, hermano querido y hermana querida, la realidad entonces es que vivimos dos vidas. ¿Por qué? Porque cuando oro estoy andando en el Espíritu, pero cuando no oro estoy en la carne y estoy ausente del Señor. Cuando alabo estoy andando en el Espíritu, pero cuando no alabo, y por ahí se me escapa una mala palabra, estoy ausente del Señor y estoy en la carne. Entonces estamos andando en dos vidas, ¿no es cierto? Y podemos decir que sí, andamos en dos vidas. Entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? Esto es lo que hoy yo quiero referirme. Porque la misma palabra de Dios lo explica. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y ahí habla de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Versículo 2 del capítulo 8, ¿no es cierto? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley que me declara que estoy muerto? ¿Cuál es la ley del pecado? La ley que declara mi pecado. La ley expresada en mandamientos. La ley expresada en ordenanzas, con la que yo le sirvo en la mente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque decía, con la mente yo le sirvo a la ley. En el versículo 25 del capítulo 7. Présteme mucha atención, por favor. Capítulo 7, verso 25 dice, con la mente yo le sirvo a la ley. ¿A qué ley está hablando? A la ley expresada en ordenanzas y mandamientos. Por eso es que siempre el primer pensamiento que nosotros tenemos es tengo que obedecer. Pero luego nos encontramos con la frustración de la carne, que lo que quiero hacer no es lo que hago, sino lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Y que me doy cuenta que vivo dos vidas, pero dos vidas no se pueden vivir. Amén. Pero en el versículo 2 del capítulo 8 dice, más gracias sea, en el versículo 1, más gracias sea, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Y aquí habla de otra ley. Habla la ley del Espíritu de vida en Cristo, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte, que es con la que servimos a Dios en nuestra mente. Y eso es lo que se conoce como la renovación del entendimiento. Cuando Dios habla en el capítulo 31 del profeta Jeremías, en el verso 33, habla acerca de esto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos Dios y ellos me serán por pueblo. Eso es de lo que está hablando en el capítulo 31 del Jeremías, en el verso 33. Haré un pacto nuevo. El primer pacto estaba basado en la ley, en las ordenanzas expresadas en mandamiento. Pero el segundo pacto ya no habla de una ley expresada en ordenanzas de mandamiento, sino que es una ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y dice que la pondría en nuestra mente y la escribiría en nuestro corazón. Por eso cuando comenzamos hablando dijimos qué gloria y qué bendición es tener un pensamiento en Cristo Jesús. Porque cuando yo tengo un pensamiento en Cristo Jesús significa que esa ley fue puesta en mi mente. Si yo no tuviera ese pensamiento, entonces no habría evidencia alguna de que esa ley fue puesta en mi mente. Pero cuando a mí viene a mi pensamiento, viene Cristo Jesús, que me salvó, que me rescató, es la evidencia más grande que yo he entrado en el nuevo pacto y que Dios ha puesto esa ley del Espíritu de vida en mi mente. Si no, ¿por qué razón pensaría en Cristo? Amén. Si yo estuviera muerto en delitos y pecados y no me hubiera amanecido Cristo, no me hubiera sido revelado, nunca tendría un pensamiento en Cristo. Pero la razón por la que tenemos un pensamiento en Cristo es porque hemos entrado en ese nuevo pacto y este milagro maravilloso del Evangelio, que es donde Dios pone esa ley en nuestra mente y la escribe en nuestro corazón. Y usted dice, ¿cuándo la escribió en nuestro corazón? Fíjese lo que dice la carta a los Romanos en el capítulo 10, en el verso 10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Todos en algún momento hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ¿cierto? Ahora, ¿quién escribió en nuestro corazón esa ley para que nosotros creyéramos? Dios la escribió, hermano. Ese es el milagro del Evangelio. Dios no solo trae un pensamiento en Cristo, sino que también escribe su ley en nuestro corazón, esa ley del Espíritu de vida. Amén, que me defiende de toda la acusación del pecado, que me defiende del pecado mismo. Amén. Un pensamiento y una ley escrita en el corazón, que es la ley del Espíritu de vida. Entonces, andar en el Espíritu, amén, no significa que yo todo el día ande cantando alabanzas, porque no puedo cantar todo el día alabanzas. Ni significa que todo el día yo esté leyendo la Biblia, porque no voy a leer todo el día la Biblia. Ni significa que todo el día esté orando, porque no voy a estar orando todo el día. Esa es la realidad. Amén. Pero andar en el Espíritu significa que el milagro del Evangelio haya acontecido. Que Dios haya puesto esta ley en mi mente y en mi corazón. Entonces, por más que yo me levanto mañana, no dejo de pensar en el Señor. Por más que yo diga, no voy a creer más en Dios, no puedo dejar de creer más en Dios. ¿Por qué? Porque ya está escrito en mi corazón. Lo que fue grabado,
Lo que fue impreso no lo puedo borrar porque no lo grabé yo, lo grabó Dios. Amén. Lo que puso Dios no lo puedo quitar. ¿Por qué? Porque no lo traje yo a mi mente. No es que yo hice meditación como tantas culturas que hacen meditación y buscan traer pensamientos positivos. Yo no hice meditación y busqué traer pensamientos positivos. Es más, en mí de continuo era lo malo y mis pensamientos eran todos malos. Pero el milagro del Evangelio trajo un nuevo pensamiento que es Cristo Jesús, que es la ley del Espíritu de vida. El milagro del Evangelio escribió esa ley en mi corazón, de modo que aunque me levante mañana diciendo ya no voy a creer en el Señor, o me levante mañana diciendo no voy a pensar más en el Señor, no porque lo diga dejo de creer, ni porque lo diga dejo de pensar. Amén. ¿Por qué? Porque ya soy propiedad de Él. Porque ya le pertenezco a Él. Amén. Y eso es andar en el Espíritu. Es andar en la seguridad de que la vida que hoy vivo le pertenece a Cristo. Amén. La vida que hoy vivo le pertenece a Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo decía, gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiera venido, la ley del Espíritu de vida no se hubiera impartido. Y yo con la mente seguiría sirviendo a la ley, aprobando que la ley es justa, que la ley es correcta, y tendría una dicotomía o tendría una contradicción en mi carne, hallándose en mi carne otra ley que es la ley del pecado. Entonces, siempre aprobando que lo que Dios dice es correcto, pero siempre viviendo incorrectamente. Es una frustración, es una desdicha. Por eso es que la ley que Dios dio, nunca la dio para que el hombre la obedeciera, sino para que el hombre conociera su condición. Dios no dio la ley expresada en ordenanzas y mandamientos para que el hombre la obedeciera, sino para que le fuera revelado por esa ley su condición. ¿Cuál era su condición? Pecador. Y en la condición de pecador, y hallándose muerto, hallándose condenado por esa naturaleza contaminada por el pecado, clamara por un Salvador. Clamara por un mediador entre él y Dios, pudiera de esa manera ayornarse, asirse, a abrazarse a la salvación que es en Cristo Jesús. Amén. Por eso es que comienza diciendo, doy gracias a Dios por el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque siempre viví este conflicto. En mi mente le sirvo a la ley, aprobando que la ley es justa, es correcta, es santa, viene de parte de Dios y que todo hombre tiene que vivir de esa manera. Pero en mi carne hay otra ley, la ley del pecado que me condena, la ley del pecado que me hace ver que estoy desaprobado. Y no me puedo libertar ni de la ley de la mente porque vino y está en la conciencia. Vio que todo hombre tiene conciencia, aunque no conozca los 10 mandamientos, tiene una conciencia. Amén. Por eso la Biblia habla de que los que están sin ley, también sin la ley van a ser juzgados. ¿Por qué? Porque van a ser juzgados por la conciencia, porque la conciencia o acusa o defiende. Pero qué glorioso es cuando la sangre de Cristo lava nuestra conciencia de pecado. Qué glorioso es cuando viene un pensamiento a nuestra mente nuevo que nunca antes teníamos, y es que Cristo vino a este mundo para morir por los pecadores, y yo soy un pecador y Él murió por mí, sustituyéndome en la cruz del Calvario y sufriendo el castigo de mis delitos y pecados, para que por la fe en Él yo pueda alcanzar el don de la vida eterna. Amén. ¡Qué glorioso es! Por eso dice, doy gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Porque si Él no hubiera vivido, yo hubiera seguido viviendo en esta contradicción. Y en el capítulo 8, en el verso 1, lo explica. Y dice, ninguna condenación hay para los que andan en el
en el espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme, que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y muchos lo han llevado a un marco religioso evangélico. Andar en el espíritu, congregar, andar en el espíritu, leer la Biblia, andar en el espíritu, orar, andar en el espíritu. Y esas son prácticas espirituales. Son prácticas espirituales, son parte de la vida espiritual. Es como el respirar, como el comer. Si usted es espiritual, usted tiene que congregar, usted tiene que servir. Si usted es espiritual, usted tiene que amar a sus hermanos, usted tiene que orar, tiene que leer la Biblia. ¿Por qué? Porque si es espiritual, son prácticas de la vida espiritual cotidianas que uno tiene que hacer a diario. Pero andar en el espíritu significa andar conforme a una nueva ley, que es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual está puesta en nuestra mente y la cual está escrita en nuestro corazón. ¿Cuándo se manifestó que estaba escrita? Cuando creímos con el corazón. Pregúntese, ¿por qué usted creyó al Evangelio? El Evangelio es predicado en el mundo todo, ¿no es cierto? El Evangelio es predicado en el mundo todo, pero no todos creen. Quiere decir que la fe no es de todos. Pero usted y yo hemos creído. ¿Por qué hemos creído? ¿Qué pasó? Alguien lo escribió en nuestro corazón. Y ahí entendemos otros misterios, como el que aprendió de Dios viene a mí, y el que viene a mí no le echo fuera. Aprendemos otros misterios de Dios, como la predestinación. A los que antes conoció es a los que predestinó, a los que predestinó es a los que llamó, a los que llamó es a los que justificó, y a los que justificó es a los que glorificó. Esto es a los que con un propósito fueron llamados. Amén. Ahí es donde se descubren todos los misterios de Dios. No me escogiste vosotros a mí, dijo el Señor, yo os he escogido a vosotros. Entonces la realidad es que usted ha creído al Evangelio porque es un escogido de Dios. La realidad es que cada uno de nosotros que creímos al Evangelio hemos creído porque somos escogidos de Dios. ¿Cómo se hizo para que nosotros creyéramos? Dios escribió esa ley en nuestro corazón y puso ese pensamiento en nuestra mente, produciéndose este milagro tan maravilloso que es el milagro del Evangelio. Por eso, aunque usted quiera pensar en otra cosa y decir, ya no voy a pensar más en el Señor, no puede dejar de pensar. Ya no voy a creer más en el Señor, no puede dejar de creer. ¿Sabe cuántas personas han tomado distancia del Señor? Y porque tomaron distancia del Señor, no es que dejaron de pensar en el Señor. No es que dejaron de creer en el Señor. Tomaron distancia. Amén. Mantuvieron distancia. Es el conflicto que vivimos hoy día, que es el conflicto del cual el Señor Jesús habló diciendo, antes de mi venida será la apostasía. Porque la apostasía significa eso, tomar distancia. Pero cuando usted y yo oímos estas palabras, amén, nos afirmamos en el Señor. Nos confortamos en el Señor porque nos damos cuenta que no es que fue mi elección. No es que yo traje este pensamiento a mi mente, ni es que un día se me predicó y decidí creer, sino que Dios me escogió, puso ese pensamiento en mi mente, escribió esa ley en mi corazón, y es por eso que yo ya ando en el espíritu y he dejado de andar en la carne. Una nueva criatura. ¿Qué significa ser una nueva criatura? Justamente esto, ya no andar como antes andábamos, con la conciencia acusándonos o defendiéndonos, queriendo agradar a Dios por medio de las obras, pero encontrando que nuestro cuerpo, nuestra naturaleza nos traicionaba. Y un día estábamos tocando el cielo con las manos y al otro día estábamos mordiendo el polvo de la derrota. Ya no andamos de esa manera, sino que andamos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque andamos en la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Esa ley que me ha redimido,
esa ley que me ha justificado, esa ley que ha declarado que yo soy justo, que soy santo y que soy perfecto, esa ley que ha declarado que he quedado absuelto, libre de todo cargo y de toda culpa. Por eso es andar en el Espíritu, hermano. No se vuelva a esa rutina religiosa, sino afirme las palabras de Dios en su corazón y entiéndalo. Ahora, las prácticas como la oración, las prácticas como el ayuno, las prácticas como el devocional diario, las prácticas como el adorar, como el servir, amén, son una manifestación natural de una nueva vida en Cristo. Por eso uno las debe de tener, las debe de valorar, las debe de cultivar, las debe de desarrollar. Amén. Si yo oro, ¿tengo que orar más? Sí, tengo que orar más. Si yo leo la Biblia, ¿tengo que leer más la Biblia? Sí, tengo que leer más la Biblia. Si yo sirvo, ¿tengo que servir más? Sí, tengo que servir más. Por eso es que siempre está esa inconformidad en nosotros. ¿Por qué? Porque el amor de Dios excede a todo conocimiento. Entonces, como siempre va más adelante, es que nosotros nos tenemos que extender hacia adelante. Él es el que nos esfuerza y da fuerza alcanzados. Amén. Él es el que nos impulsa a ir adelante y a seguir haciendo sus obras. Por eso, si nosotros fuéramos flojos en el día del trabajo, nuestras fuerzas se nos reducirán. Pero si confiamos en el Señor y tenemos como glorioso las prácticas de la vida cristiana, nos va a ir dando gracia. ¿Por qué? Porque al que da, más recibirá, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros le damos al Señor, más vamos a recibir y más vamos a recibir. Y no importa cuánto dé, puede dar su día entero. Cuando termine de dar el día, usted se va a ir a descansar contento porque entregó ese día al Señor. ¿Y sabe qué va a suceder al otro día? Cuando se levante, se va a levantar contento porque amanece un nuevo día con el Señor. Amén. Entonces, hermanos queridos y hermanas queridas, entendamos que ya no le servimos a esa ley que nos acusa, amén, o nos defiende cuando nosotros consideramos que hemos hecho lo correcto, sino que ahora andamos bajo una nueva ley, que es la ley del Espíritu de vida. Y eso es andar en el Espíritu. Amén. Lo otro son prácticas de la vida espiritual, que hay que tenerlas, que hay que cultivarlas, que hay que valorarlas y que hay que desarrollarlas. Y no ser flojo. ¿Para qué? Para que no se me reduzcan las fuerzas. Amén. No ser flojo para que no se me reduzcan las fuerzas. Pero son prácticas de la vida. Así como el caminar, así como el gustar, así como el olfatear, de la vida natural. Tiene prácticas como el comunicar, la comunicación, amén, que tiene prácticas, amén, como el trabajo, la profesión, el desarrollo del individuo. Así la vida espiritual también tiene prácticas en relación para con Dios y en relación para con el prójimo, pero son prácticas. La vida en el Espíritu, el andar en el Espíritu significa andar bajo una nueva ley, que ya no acusa, que ya no condena, sino que le da vida a aquel que cree. Y el que cree es aquel a quien le fue impresa esa ley en su corazón y le fue puesto ese pensamiento en su mente y no lo puede cambiar. Por eso dice que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero andamos por fe y no andamos por vista. Y ya quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Amén. Ya quisiéramos, pero entre tanto estamos. Y estamos andando en la esperanza, en la fe de estas cosas. Amén. Que son las que hemos oído por la predicación del Evangelio. Que esta palabra, hermano, que el Señor por su gracia y su misericordia nos ha enviado, sirva para confortarle, para animarle, para poder llevarle a tener un pensamiento más profundo. Y no solamente quedarse con el primer pensamiento, yo tengo que obedecer, yo tengo que cumplir, yo tengo que hacer. No se quede con ese pensamiento, porque va a encontrar otra ley en su cuerpo, que es la ley del pecado,
que le va a traicionar, y por más que usted desee querer cumplir, querer obedecer, querer hacer, va a encontrar un día que no puede cumplir, que no puede hacer, que no puede obedecer a causa de la ley del pecado. Entonces deje de andar bajo esa ley y ande bajo la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús, que declara al pecador al suelto, libre de toda culpa y de todo cargo por el solo hecho de creer en ese sacrificio. ¿Puede creer que esto suceda así? Amén. Y es así, hermano. Y es así, hermana. Esto sucede así, ¿por qué? Porque es el milagro del Evangelio. Amén. Ese es el milagro del Evangelio, que declara absuelto al pecador por el solo hecho de creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el cual fue una ofrenda completa que subió a Dios como olor fragante y como perfume agradable. Amén. Y fue suficiente para declarar para siempre perfecto a los santificados, con ese solo sacrificio. ¿Y quién puso ese pensamiento en nuestra mente? ¿Quién escribió esa ley en nuestro corazón? Dios, por medio del Evangelio. Amén. ¿Cuánto gozo nos traen estas cosas, hermano querido? ¿Y cuánto gozo nos traen estas cosas, hermana querida? Practique la vida cristiana. Tenga las prácticas de la vida cristiana como algo glorioso, servir, congregar, adorar, leer la Biblia. Téngalo. ¿Por qué? Porque si hubiera estado ajeno a esta vida, nunca hubiera tenido esa práctica. Si Dios no le hubiera placido revelar a Cristo, usted nunca hubiera podido congregar, nunca hubiera podido servir, nunca hubiera podido orar, nunca hubiera podido adorar, nunca hubiera podido tener su devocional con el Señor. Pero porque le plació a Dios revelarle a Cristo y hizo de usted una nueva criatura, es que puede tener esas prácticas. Por eso dele valor, porque es algo que Dios le regaló. Amén. Amén. Es algo que a Dios le complació darle. Amén. Entonces dele el valor que deben de tener. Pero andar en el Espíritu no significa andar en la práctica de estas cosas, sino andar bajo una nueva ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que declara absuelto al pecador, declarándolo justo, declarándolo santo y declarándolo perfecto por el solo hecho de haber creído en Él. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual nos viniera en esta mañana en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos los ojos de los entendimientos para entender lo que es andar en el Espíritu. Que andar en el Espíritu no es andar en las prácticas espirituales, sino que es andar bajo una nueva ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, que es esa ley expresada en ordenanzas y mandamientos a la cual antes servíamos con la mente, pero venido el nuevo pacto nos fue puesto esta nueva ley en nuestra mente y fue escrita en nuestro corazón, por lo que estamos viviendo el milagro de la redención y del nuevo nacimiento, en lo que te damos gracias por medio de Jesucristo, en quien hiciste todas estas cosas posibles. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Nos gozamos y nos alegramos en el Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio,
Crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,